autores de textos, performers, acción colectiva, contemporáneos, más allá de la idea de autor. Ahora, en este preciso instante, realizamos Contemporáneos, el insólito vaivén del momento, una presentación de literatura de En Nuestro Tiempo. Cada capítulo una autora, un autor, sus textos, un breve encuadre biográfico y sus opiniones cuidadosamente extractadas de entrevistas. Ahora llega Contemporáneos, en Radio La Mosquitera. Muy requete buenas noches, queridísimos oyentes. Me escucho re fuera de plano, pero aquí comienza el show del instante, el insólito vaivén del momento. Contemporáneos. Un breve programa radial, ya no tan breve porque dura 1 hora, cambiando de piel, un programa que cambia de piel en este preciso capítulo. ¿Qué más tengo para decirle? No, esto es importante. Contemporáneo es una presentación de literatura de En Nuestro Tiempo. Es decir, eso es lo que se espera de este programa, presentar. Y en el mismo registro de cosas presento al resto de la mesa que está aquí con nosotros. El compañero correalizador de Contemporáneo, Pablo Grasso. Buenas noches. Buenas noches, Darío, ¿cómo andamos? Bien, bastante bien. Bueno, correligionario te faltó decir. Exactamente, correligionario, camarada. Y hablando de compañeros, el joven Víctor. Buenas noches, Víctor, ¿cómo le va? Buenas noches a toda la gente que me escucha. Así es, hace un par de capítulos atrás, Víctor formó parte de Contemporáneos y bueno, el muchacho está con ganas. Vamos a ver cómo encontramos una manera de producir Contemporáneos. Así que, bueno, sean todos bienvenidos. ¿Qué tengo para decirles? En principio esto. Vamos a presentar esta noche, como les decía recién, esto se trata de una presentación de literatura de En Nuestro Tiempo, un capítulo especial dedicado a la revista Planta, como habíamos anunciado el lunes anterior. Vamos a ver cómo nos va. En principio teníamos pensado una comunicación telefónica con los realizadores, con los creadores, con los compañeros, con la gente que labura ahí en la revista. No pudo ser. Escribimos con tiempo y todo eso. Puede ser que no hayan podido, que no hayan querido, que también están completamente en su derecho, pero igualmente vamos a cumplir hoy, por lo menos para mí, un viejo anhelo, que es dedicarle un capítulo de Contemporáneo a una revista de crítica literaria propiamente dicha, desde mi juicio súper valiosa. Digamos, este programa, sobre todo en la época anterior a que Pablo y Mari estuviesen en LB6, fue, digamos, abrevó, se nutrió muchísimo de la mirada de la revista, de algunos de sus artículos, de algunos de sus búsquedas de autores nuevos también. Fue muy orientador, por lo menos para mí. Así que bueno, vamos a intentarlo de alguna manera. Hubiese sido genial tener la comunicación telefónica, pero no la tenemos. Al mismo tiempo, y como les decía recién, vamos a intentar otro formato de Contemporáneos, un poco más adecuado a esta nueva realidad de estar en Radio La Mosquitera, de tener 1 hora. Y otra cosa que es muy importante, vamos a decir que Chicho es nuestro operador habitual. La verdad que siempre nos hemos olvidado de referenciarlo. Buenas noches, hace con la manito así, parece que no tiene muchas ganas de decirnos hola, sí, papá, ahí está, esa es, grande. Y el teléfono me pone acá en un circulito el compañero Pablo, que habitualmente lo damos al final del programa, pero lo vamos a dar al comienzo en esta vez. Es 451-1808, si usted nos quiere llamar, bueno, es un tema de usted. O comunicarse por correo a contemporáneo 0
@gmail.com. Cero con Z. Cero con Z. Bien, vamos a escuchar esta noche dos músicas, dos bloques musicales. Por un lado, al genial Cuchi Leguizamón. Él va a hacer nuestra música del capítulo desde un rarísimo disco grabado en 1991 en una gira europea. Gustavo el Cuchi Leguizamón, un salteño alucinante, va un poco hacia el final de sus días en una gira por Europa, y creo que el recital está grabado específicamente en Alemania, donde el chabón va, se sienta ahí y cuenta cosas, habla con la gente. Y después en la cortina vamos a tener a Fermín Muguruza. ¿Se acuerdan aquel vasco de Negudo Riak? Bueno, él va a hacer nuestras cortinas. Vamos a empezar con el Cuchi, el tema, la chacarera dedicada a los zorros, y en él, y con este tema musical, todo mi respeto a ese animal, muchas veces perseguido, pero cojudo como poco, el único que se le anima a todas las inclemencias de estos campos de Dios en los que vivimos. A ver qué nos dice el Cuchi del zorrito. Pobrecito el zorrito, qué parecido que es al criollo. Utiliza su picardía para poder sobrevivir, peleando y amainándoselas como Dios lo ayuda. Esta chacarera que hicimos con Manuel dice en su estribillo: nadie sabe que tiene hijos, que por sus hijitos llora, y que por esos zorritos a los que tienen les roba. Dice que el zorro, cuando ve una sola gallina en el gallinero, no la roba, le da pena, pobrecito. Pero cuando hay muchas ya se anima a darle un tarascón. Chicos haciendo textos, hipercontemporáneos, antiguos escandalizadores ausentes, contemporáneos.
Up your line, them a tell pon them television. What them deceiving the population. What them bringing is pure corruption. For deceive the young generation. Alright then. Television. Watch it too much. It's just not healthy. Lo que escuchamos en nuestras cortinas, como dijimos recién, es Fermín Muguruza, el vasco que canta. Muy bien, amigos, como les decía, vamos a estar esta noche en torno a la revista Planta, revista de crítica literaria, hecha desde Buenos Aires, de la capital. Lo primero que tenemos para decir es que Planta nació en 1997, o creemos que nació en 1997, puesto que de esa época, de noviembre del 2007, ¿qué estoy diciendo? El 97. Noviembre de 2007 es el primer número de la revista. Era una de las cosas que nos hubiera gustado preguntarle al muchacho, cómo nació, en qué contexto y con qué intenciones. Y lo que tenemos para decir también es que es una revista de crítica literaria. Cuando nuestra compu vuelva a funcionar les vamos a decir exactamente. No solamente, cuál es el estilo, no solamente se circunscribe a la crítica literaria, también hay crítica de arte, hay una reflexión sobre economía política, o sea, mucho más amplio que la mera revista literaria tradicional de crítica, ¿no? Muy puntual. Exactamente. ¿Y qué tiene, digamos, de meritorio como para traerla, ¿no? a este capítulo? En principio que es muy seria, muy profunda, muy de entrar al núcleo y al meollo de las cuestiones, y desde una perspectiva nueva, digamos, no deudora o no demasiado deudora de experiencias anteriores. Cuando vos la lees es notable que los chabones fueron a la facultad y que son intelectuales y que leyeron todo lo que circula a través de esos canales, pero cuando vos lees los títulos de la revista te das cuenta que hay un espíritu de época y de renovación y de invención, que es lo más interesante desde mi juicio en lo que respecta a la revista, digamos. Es decir, ¿qué se espera del pensamiento crítico sino la invención? Sino el trazar nuevas rutas, nuevos caminos, nuevas inspecciones sobre las cosas. Bueno, ahí hay algunos de los elementos sí, más, ¿no? Que ya no estoy por ahí diciendo como no creo que sea algo novedoso, sino que al haber tanto vacío, digamos, durante los 90, de cierto tipo de producción, en realidad parece novedoso, pero en realidad también tiene unas raíces mucho más tradicionales del pensamiento crítico en Argentina. ¿Te parece el titulado? El titulado sí, hay una especificidad, si bien, está bien, hay que explicar que la revista Planta tiene una característica en cuanto a la disposición gráfica, al planteamiento de la página. Es una revista virtual que ha tenido hace poco, recién una edición en papel, una versión en papel, así que se pensó desde entrada como una revista virtual, online. Sí. Y generalmente como es un tipo de revista que escapa a los lugares comunes del diseño de las revistas virtuales, ¿no? Sí, ¿en qué pensabas? Igual me interesó muchísimo lo que decías. ¿Qué pensabas como antecedente de Planta? No, bueno, hay toda una crítica basada más en una visión más material, más positivista, si se quiere, de la literatura. Hay digamos, un planteamiento, si quiere, de izquierda, que plantea de izquierda más tradicional en algunas cosas. Por eso no creo que sea tan novedoso en ese sentido. Es novedoso en el contexto de los 90, tal vez. Sí. Y al fines de los 90, cuando empieza a surgir esta revista, o lo que fue 2007, ¿no? Pero es como una decantación de todo ese proceso previo. Por eso me parece que no es tan novedoso en cuanto al contenido, sí en la disposición gráfica. Claro. Nos suena raro, digamos, al momento, ¿no? Inclusive hoy también podemos decir que suena novedoso teniendo en cuenta todos estos últimos años de producción crítica, claro, ¿no? Como ha sido. Claro. Igualmente, como decíamos recién, por ejemplo, mirá, de la que vamos a leer ahora, alguna idea de titulado, porque quien nunca vio la revista también se estará preguntando qué será lo novedoso en el titulado. Por lo general titulan con triadas de concepto que funcionan entre ellas muy bien. Acá hay un subtítulo de la nota dedicada a Ricardo Celarrayán que dice: se puede escribir bien sin ser un tilingo. A ver, ¿con qué se parece? Algunas cosas que se parece el titulado. Y en esto, menos mal que no nos vamos a comunicar con los de la revista Planta, porque si no, capaz que nos cortan el teléfono. Se parece a algunas cosas de Capusotto,
por el ingenio, Sí. por la conexión, y se parece a algunas cuestiones de la revista Barcelona Sí. también, en Sí, cuanto sí. a lo picante de los títulos, ¿no? Enseguida vamos a dar más títulos de una Yo lista. creo que hay un trabajo desde la ironía también formal, digamos. Ah. Así como Barcelona se constituyen como un órgano, digamos, serio, Sí. entre comillas, que refleja una realidad que no es seria. Bien, porque en realidad podríamos decir que lo más realista que existe podría ser una edición de Barcelona, Claro. en el sentido hiperbólico, ¿no? Planta me parece que también trabaja con esos conceptos, ¿no? Ahí, ¿cómo se llama? El capital, el fetichismo y la mercancía, dice. Sí. Y por ahí está hablando de otra cosa, o por ahí para vincular, por ejemplo, a Marx con la poesía o Sí. ciertos conceptos que son de la sociología o de la ciencia política, trasladarlo a la literatura. Bueno, hay un ejercicio de la inteligencia notable y un ejercicio de la inteligencia en contra de lo establecido. A eso me refiero. Más allá que también coincido con vos, que naturalmente, que naturalmente es deudora y se inscribe en una larguísima historia de excelentes revistas de vanguardia y de crítica literaria profundísimas que ha habido en nuestro país. Si me permitís un poquito, Dale. Darío, está bueno hablar sobre el epígrafe de la revista. Bien, dice: plataforma de proyectos críticos con base en las artes visuales, la literatura, la teoría cultural y la economía política. Ya Eso está es definiendo el perfil. muy elocuente, digamos. Si alguien quiere saber de qué va a priori la revista, bueno, inspecciona esos 4 ejes, ¿no? O los aledaños incluso de esos 4 ejes. Hay artes visuales muy contemporáneas y pensadas de una manera muy seria. Conozco un poquito del tema y por eso me sorprendió, fue una de las primeras cosas que me sorprendió. Después en los aspectos económicos y políticos también, no conozco tanto, pero también he leído notas como esa dedicada a Venezuela y al culto de los muertos, una nota increíble en torno a una de las ideas últimas de Chávez, que fue exhumar el cadáver de Simón Bolívar. Bueno, más adelante si podemos le hacemos alguna referencia. Es muy curiosa, por un lado, la mirada al fenómeno, es decir, está centrada esa nota en torno a la exhumación del cadáver de Simón Bolívar. Se llama Tanatofilia y Revolución Bolivariana 2, de la turba a la tumba y de la tumba a la turba. Exacto, ahí hay una idea de titulado, ¿no? Bueno, la onda es esta, digamos. Chávez lo que pretende es encontrar una justificación histórica a la persecución que vive él en cuerpo y alma. Entonces el chabón planea esta teoría de ir a desenterrar a Simón Bolívar y probar de una vez por todas que fue envenenado y no que se murió de tuberculosis. Y bueno, la nota y el pensamiento de los chabones en esa nota es muy provocativa y bueno, al mismo tiempo, digamos, significativa, porque no es un tema menor, ¿viste? No es. No, y aparte va más allá del perfil que uno pensaría a priori de lo que es una revista de crítica literaria, Claro, o sea, mucho más exactamente. amplia. Sí, sí, Por eso sí. me parece interesante subrayar el término para la plataforma. Sí. Es un lugar desde el cual despegan líneas críticas, ya sea en Sí, el sí, arte plataforma, contemporáneo, en la claro. economía política, en la literatura, que eso lo hace para mí diferente. En este caso coincido con vos con respecto a proyectos anteriores. Claro. Y otra cosa antes de pasar ya, vamos a ir viendo esta noche algunas notas en particular desde las cuales podamos abordar el fenómeno de la revista Planta, entenderlo y sobre todo, como dijimos al comienzo, presentarles la revista de alguna manera, ¿no? Pero antes de ir al primero de los artículos, estaría bueno también decir que en Planta hay personas reales, ¿no? Digamos, los más presentes, por lo menos desde las notas y desde los artículos, son Damián Celsi, Nicolás Vilela, Claudio Iglesias. Violeta que son Kesselman. Claro, Violeta como las Kesselman. dos cabecillas, Sí. digamos, de Damián Celsi y Claudio Iglesias. Ujú. Después hay un montón de chicos jovencitos que escriben y que mandan notas. Hay un neuquino, creo, también entre estos chicos. Ahí hay varios nombres. Yo los veo desde acá medio de costeleta, pero claro, está Mariano Vilar, Carlos Gradín, Leticia El Ali Obeid. Leandro Tartaglia, Pablo Sinelli, Luciano Campetella. Así es. Bueno, hay algún encuadre más o menos impreciso planteado en torno a qué es la revista Planta. Y como les decía recién, ¿por qué no vemos un ejemplo?
Bueno, el primer ejemplo, y en esto felicito al compañero Grasso que se le ocurrió hacer una cuestión media cronológica. Vamos a empezar desde un autor más antiguo a otros más nuevos para ver cómo están abordados. Uno de los artículos o de las publicaciones de la revista Planta se llama Celarrayán y el problema del estilo. Está dedicada, por supuesto, a Ricardo Celarrayán, un autor que ya pasó varias veces por Contemporáneos, que inauguró este ciclo de Contemporáneos. Y que sigue dando vuelta como un fantasma. Exactamente, que nos va enhebrando el programa una y otra vez, venturosamente, porque para mí por lo menos es un genio. Fíjense cómo va la nota. Dice: Celarrayán, el problema del estilo. La reciente edición de Lata Peinada abre una pregunta sobre Ricardo Celarrayán. ¿Y si lo leyeran los narradores? Stendhal, hojeando el Código Civil, y los poetas estudiando al autor entrerriano. El estilo literario lejos de las bellas letras y cerca de la comunicación. Y bueno, y se meten con esta cuestión de Celarrayán, un escritor endiabladamente con la oreja puesta en lo que se habla en la calle, pero un escritor finísimo, así, que sabía todo lo que tenía que saber de sintaxis, de gramática y de lecturas previas, ¿no? Entonces, el planteo general de la nota está en torno a este tema, ¿no? Y si los narradores contemporáneos se pusiesen a leer poesía o se pusiesen a estudiar los procesos de la literatura contemporánea que ha dado, digamos, en materia poética, y bueno, y ahí la van... ¿Querés que leamos el comienzo de la nota? El primer apartado del capítulo, estamos haciendo Radio Verdad en este preciso instante, dice: se puede escribir bien sin ser un tilingo. Por tilingo, bueno, se entiende toda esa cosa tontona y chupacirios, ¿no? De la gente que escribe bien. Ricardo Celarrayán es un caso de eso, digamos, se puede escribir bien sin ser un tilingo. A fines del año pasado, dicen los muchachos de la revista Planta, en paralelo al rebaño de nuevas antologías que pastaban por las editoriales y los facultativos suplementos de cultura, apareció Lata Peinada. Se trata de una recolección de prosas, entrevistas y ensayitos de Ricardo Celarrayán hecha por la editorial Argonauta. El enorme interés de esta publicación se reflejó muy cortamente. Nada de eso importa, de todos modos. Hace años que los escritores hablan de la obra del entrerriano y los efectos prácticos de esa admiración siguen resultando nulos o infortunados. El empeño que en los años 90 distintos poetas pusieron en hacer uso de la obra de Celarrayán es inversamente proporcional a la influencia de esa misma obra sobre los últimos contingentes de narradores. En esto, bueno, hace referencia a Cucurto, que publicó un libro con el nombre Celarrayán y que circuló entre poetas, digamos. En esto yo coincido con ellos, digamos, no creo que Celarrayán sea una lectura muy habitual para los narradores o para los recientes narradores. Fabián Casas y Fernando Molle, dos poetas surgidos en esa década, le dedicaron un artículo en el diario Perfil y resumieron con justeza: los relatos de Celarrayán nos dicen que un narrador que no lee poesía es un semi-analfabeto. En otras palabras, Celarrayán nos muestra cómo escribe a alguien que lee poesía, y por la negativa, la oquidad del peregrinaje de otros escritores. El autor que indistintamente firmó La piel de caballo y La posesión del espacio podría ser relevante si quisiéramos, en algún momento, tener un plan de alfabetización narrativa que comprenda, entre otros ítems, la lectura de poesía. No se trataría, por cierto, de un apetito estrictamente personal. Marcelo Cohen, por ejemplo, suele recomendar a T.S. Eliot, tanto en las entrevistas como a través de sus personajes. El país de la dama eléctrica, qué sé yo. A ver. Sí, bueno, acá podemos subrayar muchas cosas. Una, que me parece que quienes se acercan a la revista y la frecuenten van a poder inferir que hay siempre una bajada de línea, digamos, pedagógica. Sí. Siempre hay, y no es malo. Ajá. Me parece que lo chocante también de la revista, o sea, plantear una cosa, lo que debe ser. Hay como y que no me parece malo, digamos, suena extraño,
en una época tan políticamente correcta frente a determinadas determinaciones. Es muy interesante lo que está diciendo y era otra de las preguntas que quisiese haberle hecho a alguno de los muchachos de Planta, que es la dimensión política, digamos. Eso que vos estás diciendo de pedagógico, así entre comillas, podría ser indicativo, ¿no? Tienen como una postura indicativa de lo que funciona. Sí, fíjate cómo trabajan el fenómeno Celarayán. Perdón. Sí. Por un lado, un poeta, bien, que fue leído como poeta, Sí. bien, también por limitaciones de publicaciones, porque pensamos que Adrián Hidalgo publica no hace tanto tampoco La piel del caballo, Sí. después se publica la otra novela que es Lata peinada, y durante muchos años circuló, digamos, Roña criolla y circuló la obsesión del espacio, como que son poesía. Sí. Bien, entonces toman un personaje poeta, ¿no? Si lo quiero ver así, sí. y le sacan o lo colocan en un lugar de narrador. Ajá. Es decir, lo están rescatando de alguna manera, están tomando una lectura crítica, un posicionamiento crítico en torno a un autor que puede tener esas posibilidades. Es decir, en realidad es una utilización pedagógica para tratar de demostrar lo que quieren demostrar. Claro, pero yo en esa cuestión pedagógica que vos señalás veo su plan político o su intencionalidad política. Y no es menor, insisto, rescatar a Celarayán desde Lata peinada o como narrador o como esto que para mí hay mucha ironía, así proponerlo como un plan alfabetizador a la lectura de Celarayán, me parece de una dimensión política muy interesante, ¿no? Es decir, en otro artículo dicen, y si en lugar, en otra de las notas de Planta, y si en lugar de Borges fuese Leónidas Lamborghini, nuestro autor piedra angular de la literatura argentina. El poeta nacional. Bueno, ahí hay algunas cositas interesantes. Vamos a escuchar un poquito más del Cuchi, loco, porque nos hemos extendido desmesuradamente en este primer bloque de contemporáneos. Los rococos de mi tierra se llaman rococo, es un sapo muy grande, un gran cantor. Observándolos a los sapos con atención, ellos cantan en los vados de los ríos, es decir, en los charcos aledaños al río, donde hay agua tranquila. Se los ve comenzar el canto, hacer tutis corales, y sobre todo yo no sé si existe o no una batuta secreta que los hace callar a exacto tiempo. Yo he afirmado, con la irresponsabilidad que se me caracteriza, que los rococos tienen una cultura coral. Y bueno, vea, lo que sucede que este mundo de las contradicciones, en donde le negamos la posibilidad de conciencia en la comunicación a los animales, tenemos que pensar que hemos cometido muchas injusticias. En pleno medievo se pensaba que las mujeres no tenían alma. Después hubo que reformar la tesis. Y no me cabe la menor duda que se va a reformar la tesis con respecto a los pájaros, a los animales que cantan con una profunda conciencia de lo que es el canto. El rococo, todo el mundo dice, tal pueblo es inventor de la chacarera, tal... Mentira. La chacarera está en el rococo tiene 2 cantos. No sé, en una de esas pueden haber rococos en Alemania. No sé, creo que es americano. Parece que fuera la voz de la propia tierra. Hay 2 cantos, yo se los voy a imitar para que ustedes rememoren si alguna vez no se ha filtrado algún rococo que ha cruzado a nado el charco del océano y se ha venido a Alemania. Ese es el canto del rococo suelto. Pero el rococo muchas veces, en cantos colectivos de rococos, hace este otro que es el ritmo exacto de la chacarera. Esa es la chacarera. 2 alzares en un tiempo de 3x4. Con menos palabras no se puede explicar
el ritmo endiablado de la chacarera, que no es nada más que ese, que lo conoce perfectamente el rococo. Sobre el rococo yo he hecho una suite que después la he pasado al piano. Ahí estaba el Cuchi, tocando desde un auditorio alemán, haciendo soniditos. La cara de los alemanes. La cara. La cara. Y cómo tocaba el piano, papá. Otra que Bill Evans. Discutía con los santiagueños porque decía que el rococo, sapo grande del norte, era el inventor de la chacarera. Es que el Cuchi podía pescar en las pequeñas cosas su esencia. Decía, yo soy rococo porque el rococo es anarquista y canta. Todo aquello que tuviera signos de vida despertaba en él un cariño sonoro. Le escribió a su caballo, a su gata, al zorrito, a la llama. Cuando caminaba por las calles de cualquier ciudad, buscaba el canto de los pájaros, el de los gorriones en París o de los chalchaleros en Salta. Es por eso que era un gran silbador. Decía que sostenía diálogos musicales con los pájaros. Y era cierto, cuando ellos silbaban, él también lo hacía, interviniendo en sus cantos con tanta perseverancia que siempre conseguía que le respondieran. Se retiraba luego de haber intercambiado opiniones con ellos. No estaba loco, es que tenía un gran respeto por la vida. Eso está escrito en una nota de Página 12 presentando ese... Página 12 fue quien editó este CD, que estuvo olvidado mucho tiempo. El Cuchi, como dice ahí también la nota, tuvo siempre muchos problemas con las discográficas. Era un chabón muy mal llevado con las imposiciones, y las discográficas se especializan en eso. Así que editó solo 2 discos. Después, bueno, el dúo salteño y otras personas editaron cosas de él, pero en vida solo 2 discos. Y Página 12, bueno, presenta eso, que es un textito escrito por los hijos. Sí, es una silueta biográfica de los 2 hijos, claro, sobre el Cuchi. Los 2 hijos, uno antropólogo, el otro psicoanalista, que escribieron ese textito en torno a recuerdos de su papá charlando con los bichos, ¿viste? Y dialogando muy seriamente, según dice. Adelante, Chicho. Colecciono porquerías, color y olor insano. Busco valor en el cartón, en el piso. La basura. Experimentales, super-unders, marginales, contemporáneos. ¿Cómo hacer detrás un vidrio? Me ensucio todo y es mejor. Soy conocido por la que me espera en casa.
bat ezpata aizkora bestean gorputza pagoa trinkoa zalukarian bihotza tenplu bat txolkora zatuan zarbide zaiak ditu klabe armadurak Bostaz, bost haiku erritmorakos Bostaz, bost Code poético. Nos colgamos charlando, qué cortina larga, pero la cortina más larga de la historia de contemporáneo. Siempre la cortinita suena ahí, chic, chic, y ya entramos. Segundo bloque, habitualmente destinado a las entrevistas, tradicionalmente, como le decimos, contemporáneo está cambiando de piel, vaya a saber en qué irá a consistir el segundo bloque de aquí en más. Lo cierto es que estamos con la revista Planta esta noche, pegándole una mirada, presentándola para los que no lo conocen, reflexionando. Haciendo en vivo lo mismo que hacemos para la producción del programa, es decir, exactamente. Cliqueando, buscando, colgándonos con los títulos, riéndonos mucho con algunos títulos, anotando para futuras lecturas, porque todo el tiempo no nos da para leer la cantidad de materiales que tiene la revista, pero que bueno, ya sabemos más o menos para dónde vamos a ir en próximos programas a partir de una lectura. Se crea un mapeo no somero de la revista. Esa es la idea del programa, esa es la idea radial, digamos, la franqueza al palo, transparencia 100%, digamos, no hay ninguna especulación ni ninguna estrategia de decir esto por aquello. ¿Qué me decías, Víctor? Tiene mucho contenido, digo, la revista. Mucho contenido, vos lo estuviste viendo igual, sí, ¿no? Mucho contenido y un contenido denso. Variado. Sí, variado, sí, como decíamos recién, porque no solo es literatura, sino también artes visuales. Hay ahí una sobre Bryce, debe ser pariente de Bryce Echenique, me imagino, que es alucinante, también es un chabón que hace... se llama mímesis, su método de producción estética, ¿no? El loco lo que toma son antiguos íconos circulantes a través de revistas y de ¿cómo se llama? Afiches, y los vuelve a hacer dibujándolos, ¿no? Pero en el nuevo dibujo hay toda una lectura de las instancias políticas que generaron esos íconos, eso, Coca-Cola, y otras cuestiones, como por ejemplo hay una en torno a Hitler, no sé, propagandas, ¿viste? Que circularon por algunos lugares más o menos populares y visibles, y el chabón los toma y los dibuja otra vez, y al dibujarlo, bueno, se produce una cosa completamente nueva. En este bloque vamos a meternos con uno de esas notas medulares, quizás la más larga de todas. Es la destinada a Alejandro Rubio, un autor también que ha estado presente en Contemporáneos, hace mucho igual, y prontamente haremos un capítulo sobre Alejandro Rubio. La de Alejandro Rubio se llama Alejandro Rubio hacia la justicia. Y que hay que entender como un antecedente, al menos a mi parecer, sí, de cierta operación que hace la revista Planta. Alejandro Rubio ha sido un francotirador durante los 90 y lo sigue siendo. Sí. Él tenía un nombre, ¿te acuerdas? El seudónimo de Mayakovsky. Ajá, y de ahí escribía, cuando recién estaba empezando también la cuestión de los posteos, de la web, de las revistas virtuales. Y bueno, detrás de ese nombre, bueno, produjo bastante discusiones. Muchas veces positivas, me parece siempre la discusión para mí es positiva, sí, pero hay muchas veces bueno, que quedaron en menos blableo, pero en el caso de muchas, al menos de las que yo pude leer o tener acceso, plantearon un antes y un después en la forma de ver ciertas literaturas, ciertas emergencias de la literatura argentina. Claro, lo que te iba a decir es que Alejandro Rubio, esta es mi opinión, ¿no? En algunos años, no ahora, ¿no? Pero en algunos años hasta se lo tomaba medio en joda, digamos. Por eso también es muy importante esta nota de la revista Planta, a mi juicio. Es un enorme poeta y clave en lo que se llamó literatura de los 90 en la Argentina y también después, ¿no? El capítulo dedicado en la revista Alejandro Rubio consiste en una entrevista larga y súper sustanciosa. Si a alguien le interesa de qué va la literatura contemporánea, tiene que leer esa entrevista a Rubio sobre todo. Después hay un ensayo sobre la obra de Rubio y al final hay la publicación de unos textos inéditos de Alejandro Rubio. En un momento de la charla, de la nota, les quiero leer un pedacito así más o menos digamos, podemos ilustrar
cómo laburan los chabones de planta, que es lo que más nos interesa, digamos, cuáles son el tipo de repreguntas y el tipo de preguntas que hacen. No vienen hablando sobre una transición de publicación, es decir, Alejandro Rubio publica Música Mala en los 90, a comienzos de los 90, y es una de las piedras sobre las que se asienta lo que hoy empieza a reflexionarse desde las facultades, eso que se llama literatura de los 90, y después de Música Mala publica Metal Pesado. Entre los dos hay un lapso de tiempo y hay un cambio de registro, ¿no? Entonces, digamos, Rubio lo que hace es decir que el Metal Pesado es un libro más cómodo, es decir, más cómodo en el sentido de que está anclado en un momento ya más claro de qué es la generación. Música Mala fue un libro más complicado de publicar y más oscuro también. Entonces, hablan ahí de lo claro de una y otra circunstancia. Los chicos de planta le preguntan, ¿y en relación a qué había que ser más claro? Rubio contesta, al aceleramiento de la crisis política del menemismo y de la recesión. Planta repregunta, no tan palpable 2 o 3 años antes. Rubio responde, yo la palpaba, pero oscuramente. No había tantas referencias visibles socialmente de lo que finalmente iba a quedar como resultado del menemismo. O sea, Música Mala es una elegía por la clase trabajadora. Es una elegía donde el dolor por la pérdida está ausente. Pero todos los personajes de Música Mala son cadáveres de la clase trabajadora de 20 años antes. Después, ahí termina Rubio la respuesta, pero yo les traje esto, que quizás no tenga mucho sentido leído así, pero me interesa esto, digamos. Después la entrevista sigue ahondando e intelectualizando, digamos, y pensando el fenómeno del menemismo en relación con la literatura de los 90. Y pensando en tiempo y forma y sin necesitar que venga la academia primero a pensar en qué cosa es el menemismo y cómo funcionó en relación a la construcción de los textos que se escribieron durante esa época. Bueno, pero eso es una constante en toda la revista. Ellos, de hecho, en otros lugares han criticado grandemente lo que es la concepción de la autonomía de la literatura con respecto a la producción cultural. Ajá. Y lo que ellos van a llamar la economía política. Es decir, como si la literatura podría estar aislada, o la crítica literaria, la crítica que hace foco sobre la literatura producida en un contexto histórico determinado, puede ser ajena a los condicionamientos materiales. Las condiciones de la época que decía Januzzi, ¿no? Claro. En la revista está todo el tiempo presente esa bueno, a ver, está bien, este texto salió acá, ¿en qué momento? ¿Cuál fue el contexto? ¿Cómo fue recibido? ¿Por qué fue recibido de la forma que fue recibido? Has tocado otro tema medular, otra pregunta que me hubiera gustado hacerle a los chabones, que es esto. Ahí lo que se lee es una episteme, o por lo menos una lectura marxista, ¿no? Entonces me interesaba a mí si hacen alguna determinación a priori, si tienen una determinación a priori como revista. Por lo que yo pude leer entre líneas en la revista, sí. De todas maneras, no como una declaración formal. Sí, en las declaraciones de Celsi, a propósito de la última publicación de su novela, su primera novela en realidad. Sí. Que habla, bueno, él sí tiene un planteamiento de casi hasta reacción, de un nivel de reacción muy grande, ¿no? O sea, una especie de socialismo científico, que por eso quedaría para otro capítulo, pero tiene un posicionamiento concreto, que nos resulta novedoso por la ausencia de posicionamientos concretos de los últimos años también, por eso. Tal cual. Te decía que no era tan nuevo, cuando vos los escuchás a veces hablar, o cuando lo lees en algunas charlas o debates, que he podido accederlo, y tiene una especie, parece Lázaro Povila, Juan B. Justo, una cosa dura, ¿no? Sí. Y bueno, también es una forma también de entender la literatura, pero bueno, nos resulta extraño por eso, porque no nos lo asociamos o durante muchos años hubo otro tipo de crítica literaria. Claro, pero esto es otro datito, digamos, que sirve para la presentación. Fíjate vos, eso que está diciendo Pablo, digamos, es eso que podríamos llamar rigor. La revista tiene rigor, tiene rigor combinado con audacia y con sentido del humor. Entonces ahí hay un cóctel o hay algunos elementos que la hacen interesante. Es verdad, no es la primera vez que se hace y seguramente han habido todavía experiencias más acabadas. Estoy pensando en literal.
Estoy pensando en otras experiencias de revistas literarias. En el caso de Literal no era una revista de crítica, aunque en algunos artículos se podrían entender dentro de la crítica. Bueno, El Ojo Mocho, Punto de Vista, Crisis. Claro, Crisis, sí, tal cual. Bueno, ¿has visto la hora que es? Yo no lo puedo creer todavía. Tenemos todavía algo muy medular y vamos a escuchar un poquitito más del Cuchi y enseguida volvemos con... bueno, me quedó acá, mirá, todo, las preguntas y respuestas a Rubio de la revista Planta en torno al objetivismo, un tema muchas veces presente en este programa, muy significativo para quien le habla y bueno, se lo recomendamos a quienes se interesen de esto, en estos temas, digamos. Las respuestas que da Rubio y las repreguntas de Planta en torno al objetivismo en la Argentina son muy elocuentes, súper recomendables. Vamos un poquito más del Cuchi y volvemos con algo imperdible, con un clásico de todos los tiempos de contemporáneos. Alguna vez nos llegamos hasta el río Lavallén de Jujuy con Manuel buscándolo al chileno Maturana, un hachero chileno que se había querenciado a orillas del Lavallén. Ahí sus días de fiesta, sus sábados, eran los memorables asados. Y nos invitó una vez para que fuéramos. Llegamos, nos recibe la mujer, una chilena buena moza, muy criolla, sonriente. Le preguntamos por su marido y dice, ahí está, ve. Ahí está haciendo el asado, dice. Recién se ha estado quejando. Estaba acordándose de su tierra chilena, dice que quiere volver. Yo no lo entiendo, dice. Está aquí y vive llorando su tierra chilena. Se va a Chile y vive llorando la tierra del Lavallén. Entonces el barbudo le dice, no, dice, hay que avisarle a Maturanita. Con la tierra no caben dos amores. Se puede querer a dos tierras, pero cada una a su tiempo, dice. No hay que armar entreveros, si no va a sufrir mucho, dice. Y se reía el barbudo. A todo esto llegó Maturana, un hombre criollo fabuloso, un chileno increíble. Y yo lo veía, el barbudo, que anotaba algunas cosas. Entonces cuando salimos después le dimos un abrazo, nos despedimos. Ya la he hecho a la letra, dice. ¿Qué decía en la letra? Dice, el que canta es Maturana. Vivía cantando el chileno. El que canta es Maturana, chileno de nacimiento. Anda rodando la tierra con toda su tierra adentro. Andando por estos pagos, en Salta se ha vuelto hachero. Si va a voltear un quebracho, llora su sangre primero. Chilenito hay desterrado, en el vino que lo duerme, dormido llora su pago.
decía aquí a los compañeros, a mi juicio por lo menos, una de las cosas más lindas que se ha escrito musicalmente en este territorio, en la Argentina. Es una samba preciosísima. Ahí estaba el Cuchi tocando desde un recital en vivo y narrando también, grabado en 1991 en Europa. Iniciativa Mendoza, Red Provincial de Noticias. El director general de Rentas, Claudio Gil, explicó los pasos que se deben seguir para realizar el pago del impuesto inmobiliario. Para obtener boletos de pago e información, consulte en www.rentas.mendoza.gov.ar. Hasta el día viernes 20 de julio hay tiempo para pagar la tercera cuota del impuesto inmobiliario. Se encuentra habilitado el servicio web para descargar los boletos. También se pueden bajar las boletas del impuesto automotor y las chequeras de ingresos brutos para contribuyentes que abonan por el sistema del prefacturado. El vicegobernador Carlos Ciurca entregó 20 viviendas en Maipú y aseguró que el gobierno continúa trabajando para satisfacer la demanda habitacional de Mendoza. Nos hemos propuesto como objetivo 12.000 viviendas en 4 años y hoy aquí en Barrancas, Maipú, en el barrio Brisas del Río, con estas 20 viviendas uno puede realmente palpar cuál es la alegría que tiene que ver con el derecho y que tiene que ver con la dignidad. Red Provincial de Noticias. Iniciativa Mendoza. Productores de textos, performers, acción colectiva, contemporáneos, más allá de la idea de autor. Y al ritmo de los acordeones inauguramos este 23º bloque de Contemporáneos esta noche, dedicada a la revista Planta. Y llega el célebre espacio semanal destinado a la lectura, exactamente a lo que se dedica la revista Planta, es decir, a hacer una lectura sobre lo que hay. En este caso es la revista Planta. Nuestro compañero Pablo Grasso habitualmente dedica su tiempo, emplea su tiempo a inspeccionar el tema de la semana y a elaborar un texto que en muchas ocasiones bien podría ser entendido como un traveling cinematográfico, como una excursión. Aprontémonos, amigos, al otro lado y dejémonos llevar por la vigorosa voz de Pablo. Esta semana intituló el capítulo Contemporáneos, la cuestión Planta. Líneas verticales, límpidas, ajenas a cualquier tipo de distorsión gráfica. Líneas que atraviesan la pantalla como leves trazos esquemáticos de croquis en proceso de construcción. Del espaciado entre caracteres, de la austera elección de las fuentes y sobre todo de la paleta de colores elegida, puede inferirse una cierta opción por el rigor, por el ascetismo. Seca como masturbación estalinista, me dice, risueño, Carlos Sanomé, esa estepa. Ahí en Planta la materialización de una idea que muchas veces se echa en falta en la mayoría de las revistas literarias argentinas, sean estas hijas de la celulosa o de los bits. La legibilidad. Legibilidad expresada en la ausencia de elementos distractores, en la insistencia del contenido por sobre otros elementos, en la necesidad de hacer públicos textos manufacturados en el contexto de una temperatura social y política concreta. Y está además la manera de titular los artículos, que a mi entender encierran un verdadero programa estético crítico político. Veamos.
meteorología sináptica, Daniel Durán y sus modelos de formalización, poesía y división internacional del trabajo, Ricardo Piglia, lo sabe pero no lo hace, Mariano Blatt, la belleza de los que no trabajan, merciología y campo trascendental, uso social y problemas de método, una historia de los videojuegos, interactividad, mercado y nostalgia pop, Montoneros versus los invasores del espacio 2, de la historia del multiculturalismo, la reconstrucción del programa humanista, realismo o nostalgia, un caso testigo, novocaína para el piquete, recetas de izquierda en la tierra de Repsol. Ese es genial. La estepa psicológica de miles de jóvenes criados a la luz de las historias fantásticas. Juan Desiderio, delirios de juventud cultural. Trinchera, muralla, búnker, pero también mojada de oreja, chicana, diatriba, libelo, correría por izquierda. Hueco abierto en el corpus discursivo de los últimos años, en revistas como Planta se puede testear de qué va la crítica cultural argentina cuando decide pensar y pensarse. Parafraseando a José Sbarra, en el epígrafe de su novela Marc, la sucia rata, no se puede conversar con anarquistas, tienen tanta razón que molestan. Todo eso es Planta, y más, y no es poco. Ahí está, compañeros, amigos, caros y distantes oyentes de Radio La Mosquitera, el recorrido semanal, la lectura crítica precisamente de nuestro compañero Pablo Grasso, súper elocuente. Lo que les decíamos recién del titulado y la innovación en los titulados quedó completamente manifiesto recién en el texto de Pablo, ¿no? Es decir, es alucinante ponerle a novocaína para el piquete, recetas de izquierda en la tierra de Repsol. Ricardo Piglia, 2 puntos. Lo sabe, pero no lo hace. O el de Mariano Blatt, que es Mariano Blatt, la belleza de los que no trabajan. Porque además de simpático, de atractivo, además de picaresco el título, todos están íntimamente ligados al contenido que desarrollan, digamos. En el caso del texto en torno a Mariano Blatt, que cuando fue publicado era un autor novísimo, de quien eso también es otra cosa importante de Planta, ¿no? Es decir, no van a lo seguro, no van a cosas que ya están manchadas y remanchadas, ¿viste? Mariano Blatt tiene que haber sido el primer ensayo crítico, la primera lectura, y la verdad que comprenderlo así, la belleza de los que no trabajan, a su libro increíble, a mí la verdad que o sea, eso es una lectura, digamos, ahí abre un panorama, como una paleta de herramientas con las cuales después acercarse al texto, ¿no? Es decir, verdaderamente hay ahí... Creo que está completo la función de la crítica, o sea, bueno, está muy discutible qué es la crítica, para qué sirve la crítica, o si sirve la crítica para algo a la hora de acercarse a un texto. Me parece que lo están haciendo en ese sentido, o sea, hay un empujarte a veces pinchándote para llegar a un texto, ¿no? Otra cosa que me quedó fuera del texto que leí recién, me parece interesante señalar el trabajo a 2 manos que tienen muchos de los textos. Sí, tal cual. Hay la mayor parte de los textos que están publicados, al menos de los de Celsi con el muchacho Celsi, Nicolás Vilela, Kesselman. Claro, están firmados a dúo, o sea, está bueno cuando 2 subjetividades se cruzan y a ver qué vemos y cómo vemos. Y es muy difícil separar, ¿no? Con los mejores textos escritos a 2 manos, quién escribió qué parte, ¿no? La verdad que y es difícil, me parece manejar la cuestión de los egos en ese sentido. Y cómo se cruzan, y están presentes en varios textos bastante interesantes escritos a dúo. Vos sabés que no lo había pensado así, está buenísimo que lo hayas dicho, porque también es otro elemento importante de la revista Planta, ¿sí? Esa cosa. Por ejemplo, que leímos recién al principio, el de Salarayán y el problema del estilo, está firmado por Damián Celsi y Nicolás Vilela. En ningún momento está especificado el párrafo de cuál es cuál y cuál escribió, ¿no? Sí. Eso me parece interesante. Muy interesante. Hay algunos firmados por 3 personas incluso, ¿no? Sí, he visto más de uno. Ok, amigos, Chicho, llévate el aire, que nos estamos yendo. Colecciono, querías color y olor insano. Busco valor en el cartón, en el piso. La basura. Experimentales, super-unders, marginales, contemporáneos. ¿Cómo ser detrás un vidrio? Me ensucio todo y es mejor. Soy conocido por la que me espera en casa.
Bien, amigos, prontos a la despedida, mediaciones del chau chau, adiós, chau. Aún es tiempo de volver nuestra atención por unos instantes y escuchar lo que nos dice nuestros autores del capítulo, en este caso la revista Planta. Un juicio sobre Pola Olaizorac. Análisis de las teorías salvajes en sus niveles estilístico, cultural y político, la filosofía, el zeitgeist y la agenda del progresismo. Ese es uno de los artículos también de la revista Planta, algunos de los títulos que, bueno, por lo menos a mí me parecen muy innovadores. Mirá, Miguel Cané con polleras, otro apartado para dedicarse a Pola Olaizorac. Miguel Cané fue el redactor de la ley de residencia en nuestro país, un xenófobo confeso, y la verdad que el caso de Olaizorac por partes se ajusta a esto. O sea, digamos, algunas pinceladas finales para no dejar fuera un montón de cosas que teníamos y que se nos acabó el programa, así que... Y perdón, para subrayar otro título, Tecnópolis desde Antrópolis, barro tal vez. Tal cual, ahí está. También un pequeño homenaje a Spinetta. Bien, nos vamos. Esto ha sido Contemporáneo en Radio La Mosquitera. Nuestro teléfono es 451-1808. Nos dedicamos aquí a presentar literatura contemporánea. Estamos terminando, junto con el mes, una cuaterna de autores que comenzó con no me acuerdo, después siguió con Leonor Silvestri, Claudio Rosales y hoy la revista Planta. Cuando comencemos el mes de agosto tendremos otra cuaterna increíble para presentarles, ya lo saben, así siempre un poco de costeleta al canon, a las modas y a las lecturas imperiosas. Muy bien. ¿Algo más para decir, compañeros? No, la dirección de correo es contemporáneo0@gmail.com. Sí. Y bueno, la semana que viene estaremos viendo, todavía no sabemos qué vamos a ver, pero seguramente... ahora vamos a tomar una birra y lo definimos. Dale, hermano. Definimos los 4... Si no, también se pueden comunicar al Facebook de La Mosquitera. También. Mosquitera Exactamente. Lo buscan con La Mosquitera y están escuchando. Bueno, muchas gracias a todos. Chao. Muy amable, nos vemos. Si queda algo del Cuchiscote y si no, nos vemos el lunes próximo. En las escuelas coloniales de Salta, la escuela del Rey que funcionaba, por ejemplo, en el Cabildo, se enseñaban a los niños y a los adolescentes a bailar. Las clases tenían lugar en los días de fiesta. Iban las señoras, iba toda la gente de la población seria para colaborar con la enseñanza de esta